hay 5 días. Tiene que detenerla ya la justicia. Ya esperamos demasiado. Esta señora tiene que cumplir con la pena porque está condenada. Los abogados de la expresidente piden que no tenga que usar la tobillera. La otra polémica que tiene que ver con cuándo y cómo se devuelve lo robado, amigos. Que devuelvan 85.000 millones de pesos actualizados. Este número no está actualizado. A esta hora, otros 3 condenados ya pidieron la prisión domiciliaria como Cristina Fernández de Kirchner. Son... Hola, 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 mis queridos nacioneros. Una alegría encontrarlos. Estamos viviendo una circunstancia histórica. Como alguien dijo hoy, no es una presa política, Cristina, es una política presa. Son 2 cosas muy distintas, o va a serlo. Tenemos información exclusiva. A esta hora ya hay un conflicto sobre cómo será la detención de Cristina. Esta es información urgente. El fiscal Diego Luciani está pidiendo que se revoque el plazo de 5 días que había concedido el Tribunal Oral Federal 2 y que sea inmediata la detención de los condenados. A ver, vamos a repasar lo que está diciendo en este escrito de estas horas el fiscal Diego Luciani, que está pidiendo las condiciones que corresponden a derecho, no está pidiendo nada excepcional. El fiscal Luciani dice que el Ministerio Público exige, a los efectos de evitar riesgos procesales, que la sentencia firme sea ejecutada de inmediato en todos sus términos. Pide que se proceda a la inmediata detención, independientemente de lo que se resuelva en los legajos de prisión domiciliaria que están en plena etapa de ejecución. Enseguida le voy a preguntar a Camila qué va a pasar. ¿Tiene que ir Cristina a Comodoro Pi o van a lograr sus abogados que no tenga que asistir a los tribunales? Pero sigo con lo que afirma el doctor Diego Luciani. Dice Luciani en este escrito: la imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático. Esto es una cita de lo que puso la Corte en su fallo. ¿Y por qué lo utiliza Luciani? Por lo siguiente. Dice el fiscal del juicio: ya no admite más demoras ni postergaciones la ejecución de la pena. Y pide al tribunal que el Pleno revoque por contrario imperio lo allí decidido y ordene la inmediata detención a las personas condenadas. No hay 5 días, dice Luciani. Tiene que detenerla ya la justicia. Esto es lo que envió al Tribunal Oral Federal 2, que está abocándose en este momento de lleno a las detenciones, pero que le había concedido 5 días a los condenados. Atención, porque acá se abre otra polémica. Los abogados de Cristina Kirchner se apuraron incluso a solicitar la prisión domiciliaria para tratar de evitar que Cristina ni siquiera tenga que pasar horas detenida en sede policial o en una alcaldía. Quieren que el trámite se haga directamente a domicilio, como un delivery de justicia. Pero a esta hora, primero se lo pregunto a Camila Dolavllán. Camila, ¿tiene que ir la expresidente condenada a Comodoro Pi? En principio sí. Lo que se definió hasta ahora es que tiene que presentarse en Comodoro Pi para luego ser trasladada a hacer el procesamiento de la detención. Ahí es donde creo que hay una mayor duda en este momento de dónde se va a hacer eso. La intención, en todo caso, de la defensa es que eso se realice directamente en donde solicitó el arresto domiciliario, la prisión domiciliaria, pero por ahora parece que podría llegar a ir a un centro de detención, que como contábamos ayer, todavía hay varias opciones. Ahí está el punto clave, pero la decisión de la justicia por ahora es que vaya a Comodoro Pi, y la cuestión es, bueno, obviamente que Luciani está insistiendo frente al rechazo del Tribunal Oral Federal, que dijo, no, se le va a dar 5 días a Cristina y al resto, obviamente, de los condenados. Este escrito del fiscal Luciani es de ahora, de la última hora.
de manera tal que estamos ante una exigencia del fiscal del juicio que tuvo que esperar por el nuevo Código Procesal Penal reformado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que la sentencia quedara firme para que se ejecutara la pena. Entonces, haciendo referencia a ese cambio, Luciani está diciendo, señores, no, ya esperamos demasiado. Esta señora tiene que cumplir con la pena porque está condenada. No es lo único, amigos. Ustedes dirán, está bien que se tenga algún tipo de cuidado porque se trata de una expresidenta, o lo que puso el doctor Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal, que tienen que tener cuidado y mantener la custodia, o eventualmente que en algún momento se atentó contra la vida de Cristina y que hay que cuidar estas condiciones. Pero ¿va a tener privilegios en la detención luego de una condena? También hay una polémica en torno de la tobillera, porque los abogados de la expresidente piden que no tenga que usar la tobillera. ¿Se lo va a conceder el tribunal? ¿Cuál es la última información, Diego Cabot? Bueno, de tobilleras y nadadores, te podría decir. Porque hay algunos casos de algún político, después te voy a decir quién, cercano a Cristina Kirchner, que alguna vez dijo, a mí me recetaron nadar y no puedo nadar con tobillera. Entonces le retiraron la tobillera para que nade. No, es insólito. Y otro ¿Quién pidió cercano a Cristina Kirchner. ¿Pero qué dijo, tenía? En la casa tenía pileta. Ahora te voy a decir quiénes son. Sí. Claro, exactamente, sí, tenía pileta, obviamente, están en un country detenido. Y otro cercano a Cristina Kirchner dijo alguna vez, esto me estigmatiza con mis nietos y no puedo jugar a los autitos y jugar, digamos, a construir castillos con mis hijos, con mis nietos. Entonces retírenmelo. Y se la retiraron. ¿Quiénes son esas dos personas? El nadador es Roberto Barata, aquel chofer que andaba, aquel secretario que andaba recolectando plata por toda Argentina. Y el abuelo que no quiere tener la tobillera porque sus nietos, porque dice que es revictimizante con sus nietos, es Julio Miguel Devido. Increíble. Y en esos dos antecedentes se va a basar ella para pedir que no, no usarla. Mira, enseguida le vamos a preguntar qué opina, porque está llegando a nuestro estudio un hombre del Ministerio Público, el doctor Campagnoli, el fiscal Campagnoli, que sufrió en carne propia la persecución por intentar hacer su trabajo. Ya se está sentando en nuestro estudio. Le vamos a preguntar sobre todo esto, pero quiero contarles que además de ya tenemos dos polémicas. La polémica por las condiciones de detención, la polémica por si se tiene que presentar en los tribunales de Comodoro Pi, como está exigiendo además el fiscal Luciani, en forma inmediata, no con un paréntesis de 5 días que en realidad se van a convertir en 8. También tenemos la otra polémica que tiene que ver con cuándo y cómo se devuelve lo robado, amigos. A ver, ya comenzaron a correr, a criterio de la Fiscalía, los 10 días que estipula el código para el inicio del decomiso. Atención, acá se abren un montón de interrogantes. El doctor Jorge Gorini, del TOF 2, que tiene a cargo la ejecución de la pena, atención, ya tiene, el doctor Jorge Gorini ya tiene armado el legajo del decomiso de los bienes que tiene que devolver Cristina. Devolver lo robado es el objetivo. Pero no se ilusionen, no es tan fácil. No es tan fácil. La polémica empieza en el año 2016, cuando Cristina Kirchner decide anticipar la herencia a sus hijos. Abro paréntesis. ¿Puede la justicia considerar un juicio de simulación? Y en esa tramitación de herencia anticipada, un intento de poner a salvo bienes conseguidos por medios ilícitos. ¿Qué pasa con eso? Ahora, hoy pregunté, como ahora el TOF está abocado a las detenciones, este tema aún no es algo en lo que se esté avanzando, pero en efecto la búsqueda de las propiedades de Cristina Kirchner también puede tener que ver con lo que ella anticipó de herencia. Sigo. Supongamos que hay bienes que Cristina le heredó a su hijo, a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner también tiene embargos.
porque también está implicado en causas como Otesur Los Sauces. La propia Cristina tiene embargos desde que se empezó a tramitar la causa Vialidad, por la que ya está condenada. Y vamos a hacer un poco de números. Los números son un poco impresionantes, porque ¿qué es lo que estipula esta condena? Que devuelvan 85.000 millones de pesos actualizados. Miren, para que no fuera confuso este número, porque es 84.000 y hay un montón de números hasta 27 centavos, lo redondeé. Pero hay que escribirlo con todos estos ceros para intentar entenderlo. Este número no está actualizado. ¿Cómo hacer esa pesquisa si Cristina anticipó la herencia? ¿Dónde ir a buscarlo? Ok. Esto también se lo vamos a preguntar al doctor Campagnoli, por lo menos para tener la opinión de alguien que está más familiarizado con este tipo de procesos, que no son sencillos. Pero quiero decirles algo más. El caso de Cristina, condenada por corrupta, es una frontera que acaba de cruzar la lucha contra la corrupción en la Argentina, como me decía hoy el doctor Daniel Sapsay. Porque esto no existió antes. Nunca antes hubo un presidente condenado por corrupto. Sí, un vice. Vudú. La fórmula completa entró. Y quizás la otra fórmula de Cristina también entra a la historia de los convictos, porque Alberto Fernández tiene por delante juicio por el escándalo de los seguros y por violencia de género contra su última pareja. De manera tal que por ahí las dos últimas fórmulas del kirchnerismo van todos presos. Uno ya cumplió la condena. Atención, hablando de presos. A esta hora, otros 3 condenados ya pidieron la prisión domiciliaria como Cristina Fernández de Kirchner. Son Nelson Periotti, Raúl Favesi y José López, el de los bolsos, Lópezito. A ver, acá hay algo muy importante. Mientras otros de los detenidos tienen que presentarse en Comodoro Pi como máximo en 5 días, teóricamente Cristina Kirchner también, aunque sus abogados no quieran. Los abogados de Cristina están apelando a otra estrategia, tema que también vamos a desarrollar en la mesa. La estrategia internacional de presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque a criterio del doctor Veraldi, Cristina ha sufrido una condena que corresponde a un fallo político. Enseguida Camila Dolavllan nos dice qué puede pasar con esto. Pero hoy, en contrario de esta posición, el doctor Diego Luciani recibió una carta de reconocimiento de la presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales, que contra todo lo que está diciendo el doctor Veraldi, habla de la extraordinaria labor desplegada, del examen de más de medio centenar de obras viales y material probatorio, sumado a la trascendencia institucional del caso con una dedicación profesional y solvencia jurídica de su equipo. Todos elogios. En lo internacional también va a haber una batalla, porque al menos desde los fiscales de Latinoamérica lo que hay es un apoyo contundente a esta investigación. No dicen nada de esto, del fallo político, de la persecución, ni de todo lo que está argumentando la defensa de la expresidente. A ver, ¿por qué yo les estoy hablando acá de la hora de la justicia? Bueno, algo se los dije recién, porque la justicia argentina y la historia de la lucha contra la corrupción no había cruzado esta frontera. Parecía imposible que la ley alcanzara a un expresidente. Nos lo mostró la laxitud, los caminos sinuosos de los procesos y el tiempo que terminaron con Menem escapando al alcance de la justicia. Ahora no. Eso cambió. Un expresidente, y no porque se trate de Cristina Kirchner, el hecho de que un expresidente esté condenado por corrupción implica que hasta la persona más poderosa en un sistema presidencialista tiene que rendir cuentas ante la ley si es que cometió un delito, y más un delito de corrupción. Porque hasta hoy
¿Saben lo que significaba el poder? Esto. Impunidad. Esto es lo que cambió el fallo de la Corte y muchos quieren que siga significando impunidad el haber tenido poder. Quiero poner una frase de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente, en este caso Cristina Kirchner, ha obtenido una sentencia fundada en ley. Acá hay dos columnas del Estado de Derecho, el debido proceso y la ley que nos iguala a todos, hayamos sido o no hayamos sido presidentes. A ver, en las repúblicas no es la política o quienes hacen política los que dicen quién es culpable o quién es inocente, y eso lo aceptamos todos porque está en la Constitución. Pero hoy la militancia kirchnerista, como a veces algunos de sus dirigentes, decidieron tratar de imponer otra concepción del poder, más autoritaria, donde no reconocen, como ocurre en las repúblicas, al poder judicial como el que arbitra precisamente las nociones de justicia. Y eso se está notando en todo a estas horas, en la idea de plantear una lucha contra una decisión de la justicia, que en este caso la Corte es la última palabra. Pero esto no es nuevo, porque en el ejercicio del poder en el Estado ya lo demostraban, porque el Estado era de ellos, las cajas eran de ellos, el dinero era de ellos, con ese criterio administraban el poder. Entonces no pueden reconocer que lo que era su forma de hacer política, que era hacer cajas, es contrario a lo que dispone la ley y contrario a la idea misma de la República, que encima tengan que rendir cuentas. Esto es lo que entró en crisis. Y acá entra también un debate insólito de estas horas que abrió ayer en la mesa Diego Cabot, uno de nuestros compañeros aquí en la mesa de Siempre Más. El debate insólito cuando Cristina Kirchner acaba de ser condenada, ni siquiera empezó a cumplir la condena en detención y ya están planteando el indulto de Cristina. Es más, lo están haciendo flamear como el tema de la próxima campaña electoral. Fíjense, Agustín Rossi, que ya se candidatea para el 2027, dice que su primera medida, si gana, es indultar a Cristina. Me imagino para el 2027, el candidato peronista, ¿qué tiene que decir? Primer punto número uno, no pasará más de un minuto en mi mandato, voy pensando el candidato peronista, digamos, ¿no? En mi mandato, sí, en donde voy a proceder a la liberación de Cristina, ¿no? A devolverle lo que le robó la Corte Suprema de Justicia, que es un fallo inédito, que es robarle la libertad. Bueno, ya ganó Rossi. Para él ya ganó y ya la está indultando. Pero miren a dónde llega en este caso el diputado José Glinsky. Le pide a Javier Milei, al actual presidente, que ahora indulte a Cristina. Si Milei quiere que compita, si quiere competir, que la indulte mañana. Me parece mucho más sensato que la indulte, digamos, en un esquema de transversalidad política, que sea Alberto el que la indulte, como decía él, que la podía indultar. Bueno, que el sistema político pida el indulto. No, y lo más paradójico de todos, acá no pudo ocultar que la interna sigue encarnizada. El gobernador Kicillof, también le preguntaron, si es presidente, gobernador, ¿usted indultaría a Cristina? Miren lo que contestó. Fueras presidente hoy, si te tocara ser presidente hoy o en algún futuro, ¿crees que la indultarías? Mira, yo creo que esas cosas, mira, hubo algunas discusiones sobre eso, donde creo que también el que recibe el indulto, hubo discusiones de todo tipo. Yo, de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza. O sea, sí. Sus consecuencias son una vergüenza. Yo creo que esto, de la forma, no sé, yo no tengo estudiado, no sé, y me parece... No se pudió. No le contestó que la indultaría. Bueno, para el constitucionalista Daniel Sapsay, atención con esto, quien indultara
a Cristina Kirchner, si eso eventualmente ocurriera, estaría cometiendo un delito. ¿Por qué? La Argentina es signataria de las dos convenciones contra la corrupción, la interamericana y la internacional, y en ellas claramente se obliga al gobernante a hacer todo lo necesario para que se cumplan las sentencias en casos de corrupción junto a otros. Por lo tanto, sería una responsabilidad enorme para quien lo hiciera, porque estaría incurriendo en delitos. Y ahora los quiero llevar, sin que esto se convierta en algo muy técnico, al artículo 36 de la Constitución, que muchos parecían no haber leído nunca, la verdad. Porque este artículo habla de quienes son excluidos del beneficio del indulto y, por ejemplo, se refiere, acá arriba, a quienes atenten con actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Recuerden esto, a quienes atenten contra el orden institucional y el sistema democrático. Más abajo, en el mismo artículo, dice lo siguiente, que lo tenemos marcado en color naranja. A ver, bajamos, 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 bajamos. Uy, me mareo. No, no me mareo. Acá está. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Vieron que acá están hablando de proscripción, llorando proscripción. No es proscripción, es constitución, señores. O sea, si alguien está condenado por robar dineros públicos, lo que dice la Constitución es, señor, no vuelva por acá. Si ya no robó, no vuelva. Acá está. Esto es la Constitución. Es que se hacen los giles de que no la conocen, o bueno, por ahí no la conocen, ni la quieren conocer claramente. Dicho esto, hace un ratito les mostraba cómo quienes atenten contra el orden constitucional, volvé al otro, el naranja. Quienes atenten contra el orden constitucional están excluidos del indulto. Y acá dice que el que le roba al Estado está atentando precisamente contra el sistema democrático. Mirá, acá está. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático. Lo que yo entiendo es que el indulto no le cabe a una persona que atenta contra el sistema democrático robándole al erario público. En fin, los que dicen que esto es ambiguo, a mí, no soy abogada, no me parece tan ambiguo. Anoche, en la cena del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la condena firme ya contra Cristina Kirchner. Es muy importante por el hecho que todos hemos comentado hoy, que es el fallo de la Corte que determina un momento triste de la historia argentina. No, yo la verdad no puedo decir que sea un momento de felicidad, es un momento triste ver a una 2 veces presidenta de la Nación y una vez expresidenta de la Nación, diputada, senadora, ser condenada a prisión. Es un momento triste, no es un momento para que lo celebremos, ¿no? Pero, dijo después Francos, qué pena que no lo pusieron, esto demuestra que las instituciones funcionan. Yo creo que Cristina Kirchner estaría mucho más cómoda si pudiera decir, Milei me metió presa. Ni siquiera puede decir, Macri me metió presa, porque la verdad el expresidente acaba de sufrir una derrota tremenda en su propio territorio. Entonces tiene que decir, Mañeto me metió presa. El gobierno de Milei no ocultó nunca que prefería vencer en las urnas a Cristina. De hecho, quedó bastante incómodo en todo lo que fue la polémica por ficha limpia, ¿no? Porque nunca le resultó ni satisfactorio ni cómodo el terreno de lo institucional al gobierno de Milei para salir a enfrentarse con Cristina Kirchner. Y lo de ficha limpia lo dejó en evidencia 2 veces. Pero todo eso ya es historia antigua, amigos. Ahora es la hora de la justicia. Y
La semana pasada nosotros les contábamos de una tremenda incongruencia. Lázaro Antonio Báez estaba cumpliendo la condena por la ruta del dinero K en una casa de 2 pisos frente al lago, en el Calafate, lugar donde nació la matriz de la corrupción kirchnerista. La vicepresidenta de la coalición cívica, Mariana Zubik, pidió, cuando quedó firme esa condena, que lo trasladaran a una unidad penal. Eso no pasó, pero claro, con la sentencia firme de ayer, Lázaro Báez sumó 6 años más de prisión. Y es la hora de la justicia. Todavía no empezó para Cristina, ni para los otros imputados. Estamos en el conflicto de si los 5 días, si la detención inmediata. Pero hoy a Lázaro Báez lo fueron a detener. Ya no está más en su casa de la avenida Presidente Kirchner. Está en una unidad penal de Gendarmería y terminará cumpliendo la condena en una unidad penal de Río Gallegos. Es la hora de la justicia, aunque a muchos no les guste.